cualquiera que se arrime y quiera hacer un saludo, una intervención, puede hacerlo, aun cuando no haya convocado. De todas formas, vamos a leer los convocantes, digamos, porque sobre estos convocantes que tenemos acá, que lo va a leer Daniel ahora, sobre estos convocantes recayó la organización, no solo de este acto, sino de actividades que se hicieron en La Teja hoy de mañana, y también el apagón y caceroleo que está previsto para esta noche. Así que bueno, vamos a leer a las organizaciones que convocaron. Buenas tardes. Las organizaciones convocantes son Coordinación para el Cambio AEBU, Agrupaciones 1980, 307, 73 ADEOM, Trabajadores Civiles Diques del Estado COFE, Agrupación 1973 de AFCASMU, Coordinadora Oeste contra toda la LUC, Colonia Raúl Sendic, Bella Unión, Peludos del Norte, Tacuarembó contra toda la LUC, Comisión contra toda la LUC, Municipio C, Ecofeminismo de Río Negro, Militantes Sociales de La Teja, La Izquierda Diario, Militantes Clasistas por la Reconstrucción de la Tendencia. Además de esos compañeros y compañeras que convocaron, también están presentes las compañeras y compañeros de la corriente sindical clasista. Vinieron compañeras y compañeros que ya se fueron, de la coordinadora sauceña contra la soja y olla popular de Toledo, que estuvieron acá a dar un saludo y se fueron porque tenían la olla a esta misma hora. Bueno, vinieron mis compañeros del Sindicato de Arte Gráfica, que andan por ahí atrás también. Así que bueno, simplemente decir que un año más hemos levantado esta tribuna opositora del sindicalismo clasista y las organizaciones sociales independientes, porque bueno, creemos que hay que dar la pelea contra las posiciones y concepciones conciliadoras que hay en el movimiento social y popular, y bueno, y más allá de la táctica de cada organización, en relación a las estructuras del sindicalismo oficial, nos une una misma visión de que hay que hacer un sindicalismo diferente, de que tenemos que romper con este sindicalismo burocrático, conciliador, verticalista, carente de independencia de clase, que hace seguidismo de una organización política, y bueno, que debemos nuevamente los trabajadores y las trabajadoras levantar nuevamente un proyecto propio de sociedad. En eso estamos, y bueno, esas son las cosas que nos unen y que más allá de las diferencias nos permiten hacer este tipo de actividades como la que estamos haciendo hoy. Bueno, ahora sin más preámbulo, vamos a ir llamando a las organizaciones que van a hacer un saludo o una intervención, y bueno, las escuchamos. Bien, hacen uso de la palabra la agrupación 1980 de ADEOM. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero que nada, un feliz 1 de mayo. Y segundo, aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre hechos muy importantes que vienen aconteciendo en nuestra lucha como clase trabajadora y como pueblo en general. Primero hay que decir de que el año pasado, cuando arrancó la pandemia, el gobierno era la estrella del manejo de la emergencia sanitaria. Es decir, estaba colocado como el ejemplo en América Latina para el manejo de la pandemia. No pasó más de 3-4 meses donde empezó a fogonear la necesidad de volver a la presencialidad en la actividad económica y laboral, generando la siguiente situación: una situación de contagio masivo donde se rompió a fin de año el hilo de contagio y hoy llegamos a un promedio de 60-70 muertos por día, de miles de contagiados y de 100.000 más pobres y 60.000 compañeros y compañeras que perdieron su puesto de trabajo. Es decir, que está claramente establecido, y así lo dijimos en una mesa representativa del PCNT
y en ese momento era posición total de ADION, así como lo del sindicato policial, porque fue votado por unanimidad en un documento que llevamos a la mesa representativa del PICNT, que había que organizar un plan de lucha contra la catástrofe sanitaria y contra la crisis capitalista, porque si no, no valía llorar diciendo de que el pueblo iba a pagar la crisis, sino que ya la estaba pagando y que la iba a seguir pagando, que lo que había que hacer era evitar que la pagara. Lo que estamos viendo ahora es justamente lo que pronosticábamos en ese momento cuando se rechazó la posibilidad de votar un paro e ir a un plan de lucha general de toda la clase obrera para defender los salarios, los puestos de trabajo y que se gravaran las grandes fortunas y las grandes riquezas que seguían haciendo los exportadores y que seguían haciendo los bancos. Es decir, la política oficial de la burocracia sindical fue la de adaptarse al gobierno, la de adaptarse a los regímenes que establecía para la pandemia, pero también los regímenes que establecía para los trabajadores. O sea, acordaron en aquel momento la rebaja salarial de todos los trabajadores estatales, suspendieron las negociaciones bipartitas bajo la excusa de la pandemia y hoy el salario cayó el salario real de los trabajadores, aumentó la desocupación y, como decía anteriormente, tenemos 100.000 más pobres. En contraposición con eso, ¿qué creció? Crecieron los negocios de los exportadores, crecieron los negocios de las grandes farmacéuticas, crecieron los capitales en el país y en el exterior. Frondosamente crecieron esos capitales y no fueron gravados ni con un solo impuesto. El Parlamento y la oposición parlamentaria hicieron esgrima acerca de si que había que gravar a los gerentes de las empresas públicas solamente o también a las de la empresa privada. Pero no discutieron una sola vez cómo iban a gravar a las grandes empresas capitalistas que se enriquecieron en el marco de la pandemia. No discutieron una sola vez y no tienen intención de discutir. Entonces lo que nos dice la burocracia sindical, lo que nos dice Pereira acerca de que el llanto de que tenemos, como lo decimos también nosotros, ¿no? Pero no como un llanto, sino como una necesidad de luchar contra esa situación, de que tenemos 100.000 más pobres, que tenemos 60.000 puestos de trabajo perdidos, que tenemos una caída salarial, no puede ser un llanto, porque el gobierno es el responsable de que pase eso y los capitalistas son los responsables de que pase eso y no van a modificar su política. La van a modificar en la medida que haya una lucha enérgica de la clase obrera y la pandemia no puede ser excusa para quedarnos en la casa y no salir a la calle. Es decir, con las medidas sanitarias y al aire libre, la clase obrera y los trabajadores nos podemos movilizar. Es un verso que no nos podamos movilizar. Es decir, hoy se fugaron del 1 de mayo, no es la primera vez, ya lo hicieron otras veces porque había un temporal. Una vuelta había un temporal y también se fugaron del 1 de mayo, cuando era allá en Avenida Libertador y creo que era Uruguay o Colonia, también se fugaron ahí. Por eso, entonces, se fugaron ahí y el acto se hizo igual. Y vamos a tener que seguir haciendo el acto siempre, aunque la burocracia sindical se fugue. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo es de la clase obrera, no es de la burocracia sindical. El 1 de mayo es de la clase obrera mundial y es de los trabajadores, no es de las direcciones sindicales circunstanciales. Por eso, compañeros, nosotros llamamos a redoblar el esfuerzo para constituir un bloque clasista en los sindicatos, para recuperar los sindicatos para los trabajadores y para movilizarnos junto a otros sectores populares y a la juventud para dar vuelta a esta situación, para plantear una perspectiva propia de la clase obrera frente a la crisis capitalista y a la pandemia y para plantear un plan de lucha concreto de los trabajadores para derrotar la política del gobierno. No para abrir un diálogo, para derrotar, para ganar las conquistas. En contraposición con esta política de la burocracia sindical, desde el martes los obreros de la construcción en UPM, después que la burocracia sindical había firmado el acuerdo de ingreso de UPM sin los trabajadores en planta, desde el martes que están en huelga. Están en huelga porque no se cumplen los protocolos, están en huelga porque no se cumplen los aspectos centrales del convenio. Entonces, compañeros, quiere decir que no es un problema que la clase obrera y los trabajadores no quieran luchar. Lo mismo pasó en el frigorífico Canelones, con los compañeros del frigorífico Canelones que tuvieron que, para poder entrar, reducir parte de su salario
en una empresa minera que está llena de plata y que se llenó durante la pandemia también, y que además ahora quiere despedir al presidente de su sindicato haciendo una maniobra fraudulenta contra el sindicato y contra la actividad sindical. Entonces, compañeros, queremos un PIT-CNT clasista, combativo, sin burocracia sindical y sin sindicato de la policía. Arriba de los que luchan, viva el 1 de mayo, luchar, vencer, obreros al poder. Compañeros, le recordamos, bueno, hay una mesa acá en el costado, donde se están juntando firmas contra toda la LUC, que es una de las campañas que está acompañando este espacio. Así que bueno, si alguno no firmó, hay una mesita allí. Vamos a seguir con los compañeros oradores. Más allá que ya habló el Vasco, bueno, quería decirles que hay muchos compañeros anotados para hablar. En lo posible, reduzcan un poco el tiempo de intervención. Bien, tiene la palabra la Comisión contra toda la LUC del municipio C. Gracias, gente. Un saludo grande el 1 de mayo. Para nosotros, los que estamos recolectando firmas contra toda la LUC, en uno de los tantos colectivos que se está juntando firmas contra toda la LUC en este país en este momento, para nosotros la ley de urgente consideración es un ataque a la clase trabajadora. Ese es el eje de esta ley. Es un ataque a la clase trabajadora. Habrá otras cosas, sí, adornos hay siempre. Es un ataque a la clase trabajadora. Y entonces, esta campaña no es, por supuesto, lo único. Es una respuesta, una parte integral de la respuesta que tenemos que dar. Una parte integral que sigue estando presente acá en este acto del 1 de mayo. ¿No? Es eso solo lo que queremos decir, pero quiero reiterar una cosita. Nosotros, por un criterio simplemente de amplitud, generosidad, mentalidad abierta, ¿no?, también juntamos firmas por la otra papeleta. Y las cosas que vemos en la calle, porque las cosas no se tratan de teorizarlas de un escritorio, las cosas que vemos en la calle con la gente, es que tal vez la mitad o más de la gente que nos viene a firmar contra toda la LUC es gente que firmó por los 135 y está buscando expresamente dónde firmar. Y eso nos tiene que abrir la cabeza en cuanto a qué es lo que está pasando con la militancia de este país. Acá hay un vacío de representación, hay un vacío de representación de la clase trabajadora. Este hecho de que estemos acá nosotros, este grupo, que no importa cuántos seamos, pero estamos acá haciendo un acto de presencia, es un índice de ese vacío de representación que tenemos que llenar. Y lo queremos llenar desde abajo, sin dogmatismo, sin sectarismo, con participación activa de todos y caminando por la calle. Gracias, compañeros. Bien, antes de anunciar al siguiente orador, queríamos saludar a los compañeros que se acercaron de colectivos contra la represión y por las libertades. El siguiente orador es la Coordinación Oeste contra toda la LUC. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para nosotros es un honor, como vecinos del otro lado del Miguelete, donde se construyen sueños, donde se construyen utopías y se luchan por ellas, estar hoy aquí con todos ustedes. Tenía para hablar algo en referencia a la ley de urgente consideración, pero bueno, ya el compañero Moyano dijo una serie de palabras. Igualmente voy a decir que la ley de urgente consideración, compañeros, es un atropello burocrático, es un atropello institucional, es inconstitucional y forma parte del proyecto de país que tiene esta coalición de gobierno que la integra el Partido Nacional, el Partido Colorado, el partido de los milicos asesinos de la dictadura que hoy tienen partido y están en el Parlamento votados por la gente. Pero eso no es casual, eso es el fruto de 15 años de sometimiento ideológico, de no construir pensamiento social y político y dejar en manos de los medios de comunicación el adormecimiento del conjunto de la población. Voy a hablar 2 minutos de la unidad.
La unidad, compañero, de la que tanto se habla, es la unidad de los que luchan. No se puede hacer unidad con aquellos que solo teorizan y no están dispuestos a poner el pellejo por lo que dicen que piensan. Y los caminos de la unidad son diversos, son tortuosos, son difíciles, pero son los caminos imprescindibles que debemos recorrer los pueblos para avanzar. Pero la unidad no se construye imponiéndole al otro lo que uno piensa. La unidad no se construye diciéndole no a todo. La unidad no se construye pensando que el otro no tiene voz, no tiene ideas, no tiene pensamiento. Y en particular, la unidad se construye en el respeto. Es imposible construir la unidad cuando yo le quiero imponer a otro compañero, a otro colectivo, mi pensamiento. Nosotros en el oeste, por suerte, en la Coordinadora Este contra Toda la Luz, tenemos compañeros que vienen del troquismo, compañeros que vienen del anarquismo, compañeros que vienen del Partido Comunista, del Partido Socialista, compañeros tupamaros, compañeros de todos los pelos y colores que han expresado a través de la historia su disposición a luchar por cambiar este Uruguay. Y el mundo también. ¿Y por qué hemos podido construir esa unidad? Porque intentamos consensuar en aquello que estamos de acuerdo y sobre lo que estamos de acuerdo avanzamos. Pero no hay nadie que le quiera imponer a nadie su pensamiento. Y la unidad de la que muchas veces nos han hablado y criticado, que era la unidad detrás de, esa unidad no la queremos. Han pasado cosas tristes en el día de hoy, pero bueno, ya hablaremos de esas cosas tristes. Pero de esas cosas tristes tenemos que aprender que si no nos respetamos, que si no estamos dispuestos a aceptar el otro y lo que piensa el otro con su símbolo, con su forma de expresarse, no podemos construir la unidad. La unidad no es imposición, se construye entre todas y todos en la diversidad, pero en particular, compañero, y termino, la unidad se construye en la lucha por aquellos 3, 4 puntos que estamos dispuestos a impulsar. La unidad se construye en la calle como estamos hoy, y por esa unidad habemos compañeros que estamos dispuestos a dar la vida, y no algunos que andan por ahí hablando de unidad, y la única unidad que persiguen es la unidad detrás de ellos, de un lado y del otro, porque también hemos visto actos antiunitarios por aquellos que critican los actos antiunitarios de otros. Salud, compañeros, viva el 1 de mayo, viva la unidad de la clase obrera, arriba los que luchan. Bien, compañeros, hace uso de la palabra el Partido de los Trabajadores. Compañeros, compañeras, el Partido de los Trabajadores saluda este acto como una instancia muy importante, fundamental, para plantar una bandera de clase, una bandera de lucha en esta jornada internacional de la clase obrera. El 1 de mayo, no hay que decirlo, no fue creado por esta burocracia del PIT-CNT, ni fue creado por la vieja CNT. Es decir, el 1 de mayo ni siquiera fue creado por los primeros federaciones anarquistas. Es anterior en este país la celebración del 1 de mayo a todas estas organizaciones. Y el 1 de mayo marca una línea de sangre que divide a las clases, que marca el antagonismo de clase insalvable. No puede haber conciliación alguna entre los explotadores y los explotados, y los mártires de Chicago son los que marcan esa línea divisoria insalvable con una línea roja de sangre. Las clases dominantes no vacilan, como no vacilaron con los desaparecidos, los torturados, los muertos, de los Ferros, de los Gabazos y de todos los represores, para aplastar a la clase obrera e impedir la liberación de la humanidad, que es eso lo que plantea una revolución social. Por lo tanto, compañeros, plantar esta bandera, realizar un acto, es considerarnos parte de la clase obrera internacional. Somos, en todo caso, expresión también de aquellos que están peleando en Palestina contra la ocupación sionista, con todos los que están luchando contra las invasiones del imperialismo, contra todos los que luchan contra que la pretensión de que esta pandemia sea usada para rebajar aún más los salarios, empeorar aún más las condiciones laborales, e incluso hoy, siendo la salud uno de los sectores más esenciales en
en toda la población mundial están sufriendo despidos, envíos al seguro de paro y una miseria salarial escandalosa, con multiempleo, con precariedad laboral. Por lo tanto, compañeros, hay que decir que si puede haber parecido que la pandemia aplacó transitoriamente porque la gente se guardó la movilización, hoy estamos viendo paros en el transporte reclamando vacunación, huelga en el frigorífico Canelones porque hay contagios por todos lados y están muriendo compañeros con contagios en los lugares de trabajo, en los ómnibus, y ahora quieren reabrir los centros escolares, las escuelas y luego los liceos, es decir, en una condición sanitaria mucho peor de la del 23 de marzo cuando establecieron el fin de la presencialidad. Por lo tanto, compañeros, aún en el tema de sanitario, el tema de la pandemia, la clase obrera tiene que plantar su bandera, porque no lo va a hacer la burocracia sindical sometida al Frente Amplio. Esos hoy se cuarentenaron, se encerraron en sus casas, negaron la lucha obrera en la calle y negaron a los mártires de Chicago, abandonaron por completo la escena, y esa escena tiene que ser tomada por los militantes clasistas, los sindicatos de base, las agrupaciones sindicales y todas las organizaciones populares, como los compañeros que luchan contra la LUC, contra la impunidad y por todos los temas populares, las reivindicaciones populares, y generar un gran encuentro donde podamos debatir una salida que sea una salida de lucha y de movilización, que como plantea una de nuestras pancartas es: preparemos la huelga general, preparemos una lucha consecuente, pero con la mira, compañeros, de que el problema que tenemos arriba de la mesa es que es incompatible el capital con la salud y con la vida de la humanidad. Y está planteada, por lo tanto, la revolución socialista como tarea para nuestra generación, porque si no, compañeros, la situación de la humanidad se volverá cada vez más una barbarie. Nada más, compañeros. Bien, gracias. Hace uso de la palabra la agrupación León Trotsky. Te felicito, hermano. Cristian, Dios te bendiga. No, tengo una problemática. Tengo una madre con... Gracias, compañera. Compañeros, hoy, Día de los Trabajadores, los pueblos del mundo están viviendo una catástrofe. La catástrofe es del coronavirus, y donde innegablemente la miseria hoy se ha aumentado y cada vez se acelera más. Mientras las multinacionales y los millonarios han aumentado sus ganancias en más de un 60%, la pobreza es cada vez más importante. El drama que tenemos hoy los trabajadores es que estamos controlados por una burguesía y por una dirigencia sindical traidora. Es hora que empecemos a reflexionar, como nuestra agrupación León Trotsky ha dicho Trotsky en el final de sus años de vida, antes que lo asesinaran, de que es necesario tener ánimo y saber cuándo es necesario romper con los sindicatos traidores y de derecha. Hoy es necesario más que nunca a ponerse a pensar sobre esos hechos. A 80 años de su muerte y de su asesinato, hoy más que nunca planteamos que el tema pasa por la revolución socialista. No hay salida con pequeñas reformas, no hay salida con pequeños impuestos. La salida es la expropiación a los medios de producción. No hay salida sin socialismo. El mundo sigue bajo el problema, como planteaba Rosa Luxemburgo: civilización o barbarie. A la luchar y a la toma del poder, compañeros. Arriba los que luchan. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la coordinadora sindical clasista. Me corrijo, perdón, Corriente Sindical Clasista. Una compañera la ven hablar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un nuevo acto del 1 de mayo, esta vez en las calles,
nuevamente, que es el lugar de la clase obrera y el pueblo para dar las batallas contra el capital y el imperialismo. Honramos la lucha de los mártires que dieron su vida por cambiar esta sociedad, y en ese sentido honrar la vida y la lucha de esos mártires es también honrar a aquellos compañeros y compañeras que hoy no están, que muchos de ellos dieron su vida contra la dictadura militar fascista más atroz que vivió nuestro país. Este año se fue la mamá de Luis Eduardo González González, un querido compañero, una nueva madre como Luisa Cuesta, que hasta último momento estuvo luchando por la verdad y justicia para su hijo, así como otros compañeros y camaradas de nuestro pueblo. Pensamos justamente que en ese camino, para derrotar a un gobierno de derecha y ultraderecha como el que estamos teniendo en estos momentos, que descarga lo peor de la crisis sanitaria, la pandemia sobre los hijos del pueblo, gobierno lacra, miserable, que no toca fondos a la salud pública, tomando en cuenta que hoy hay héroes y heroínas en los sanatorios salvando la vida de los hijos del pueblo, al mismo tiempo que tenemos que abrazar en forma solidaria a nuestros amigos, a nuestras compañeras y compañeros que han perdido familiares en estos días, fruto y consecuencia de la miseria de este gobierno. Estamos también saludando la solidaridad obrera que rodea las ollas populares. Estamos también saludando la unidad del clasismo en la calle que se representa en este acto. Y vamos a dar todas las batallas posibles para tirar abajo estas políticas de hambre y miseria. Arriba, compañeros. Hola compañeros y compañeras, hay que agregar a este análisis que hace Milton cómo afecta la situación de crisis económica y sanitaria específicamente sobre las mujeres, que siempre somos las últimas en ser contratadas y las primeras en ser despedidas. Siempre la desocupación es mayor para las mujeres. Los salarios también, siempre es menor para las mujeres. La recarga que estamos sufriendo las mujeres debido a el teletrabajo, las tareas de cuidados, entre otros muchos aspectos que reflejan cómo las mujeres nos vemos más afectadas. Hay una ausencia de una política específica que aborde, que afronte el aumento del riesgo de violencia en el hogar, dada la mayor permanencia en el hogar que estamos teniendo debido a la emergencia sanitaria. Y otra vez, una vez más, los recursos para la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres no están para poder combatirla. Por otra parte, como decía Milton, decimos basta al diálogo nacional. En el seno del movimiento sindical, el oportunismo insiste con el diálogo nacional y nosotros decimos que no, que hay que volcarse a la lucha, como lo vienen haciendo varios sindicatos, con paros sanitarios, defendiendo la vida ante la avaricia burguesa y la desidia del Estado frente a las muertes de compañeras y de compañeros, de gente de nuestro pueblo. En ese sentido nos solidarizamos, por ejemplo, con un sindicato que es el Sofrica. Queremos saludar la lucha que han desplegado los obreros y las obreras del frigorífico Canelones, una lucha combativa, consecuente, y que recientemente han sancionado de forma injusta y absurda al compañero presidente del Sofrica, Raúl Torres, así que repudiamos esa sanción que entendemos claramente como persecución sindical. Nos solidarizamos con el Sofrica y entonces con el compañero y con el conflicto que están llevando adelante. Por otra parte, tenemos en puerta una nueva etapa que es para enfrentar la ley de urgente consideración, para lograr esas 700.000 firmas que precisamos, conquistar esas voluntades para un referéndum. Ante esta ley, que ya sabemos es antipopular, es reaccionaria, que implica el avance de la represión, que criminaliza la pobreza, que criminaliza la protesta, que criminaliza la juventud. Una ley que impulsa una nefasta reforma educativa que ya viene de antes obviamente, pero que obviamente se profundiza, que es privatizadora de la educación pública, mercantilizadora, que ataca a la educación pública, que vulnera los derechos además esta LUC de niños, niñas y adolescentes, con las modificaciones que implica en cuanto al régimen de adopciones, que vulnera aún más a la vivienda, y en este sentido aprovechamos a saludar a todas y a todos quienes luchan por tierra para poder vivir, como por ejemplo la ocupación de los compañeros y las compañeras en Santa Catalina. Decimos claramente que ir contra la LUC
es ir contra este gobierno de hambre, y que ir contra el gobierno de hambre es ir contra el avance del fascismo. Por eso no pasarán. Y por último, queremos cerrar con la plataforma reivindicativa que propone la corriente sindical clasista para que la crisis no la pague el pueblo. En primer lugar, suspender el pago de la deuda externa, moratoria de auditoría. En segundo lugar, fuertes impuestos al gran capital, a los bancos extranjeros, a los monopolios imperialistas y al latifundio. Por ejemplo, a un PM2, que no solamente va a generar todas estas consecuencias económicas, sino también un gran deterioro ambiental, a nuestros bienes comunes y a su vez va a aumentar la trata y la explotación sexual, y queremos denunciarlo. En tercer lugar, detracciones a las exportaciones de soja, de celulosa y carne, sin afectar a medianos y pequeños productores. Tengamos en cuenta que hoy las exoneraciones fiscales a las zonas francas y al gran capital equivalen a casi 4 veces las migajas del gobierno para enfrentar la pandemia. 4. Utilizar la reserva del Estado. 5. Volcar todos estos recursos para enfrentar la pandemia. 6. Subsidio a los productos sanitarios. 7. Congelamiento de los productos de la canasta familiar. 8. Renta básica de 30.000 pesos. 9. Frenar despidos y asegurar el 100% del salario. 10. Subsidio compensatorio para trabajadoras y trabajadores informales y cuentapropistas. 11. Máxima protección y compensación para trabajadoras y trabajadores de la salud y quienes trabajan con personas en mayor vulnerabilidad, por ejemplo, las compañeras y los compañeros del INAU y que están en los refugios. 12. Canasta de prestaciones que plantea la Mesa Sindical Coordinadora de Entes para hogares de trabajadoras y trabajadores que están enviados o enviadas al seguro de paro, así como donde viven personas mayores de 65 años con bajos ingresos. Estamos hablando de una garrafa de 13 kilogramos de supergas, hasta 180.000 kilowatts de energía eléctrica, 500 gigabytes libres, 10 metros cúbicos de agua potable y su arrendamiento para el zonamiento. Decimos claramente, arriba los que luchan, abajo los que entregan, y por eso estamos aquí en la calle en unidad de clasismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero saludar, antes de dar la próxima palabra, a Conacha, que se hizo presente en el día de hoy. Tiene la palabra la campaña Eran Niñas. La compañera que va a leer la adhesión de la campaña Eran Niñas, anda por ahí, Sofía. Desde la campaña Eran Niñas se reclama justicia por las 2 niñas asesinadas por el Estado paraguayo, también por la aparición de Lichita Carmen Villalba, por quien se escribe el siguiente fragmento. Me llamo Carmen Villalba y me dicen Lichita. Cumplí 15 años y no tuve fiesta para celebrarlo con mis allegados, porque desde el 30 de noviembre de 2020 mi familia no sabe nada de mí. Las fuerzas de seguridad, a la orden de un gobierno criminal, me separaron de mi familia, de mis amigos. Los extraño. Para algún militar en Asunción me tragó la tierra, queriendo minimizar su culpa. Yo estoy desaparecida. Mis primas fueron asesinadas. ¿Cómo puede ese Estado criminal matar a 2 niñas, desaparecer a una y luego rendir tributo cada 16 de agosto a los niños mártires de Acostañú? La prensa reproduce la versión del gobierno, enfrentamiento contra el grupo terrorista. Ni mi prima ni yo entendemos los términos de un enfrentamiento armado. Nosotros no empuñamos ni un fusil en medio de la selva norteña del Paraguay. Somos niñas. La política es un asunto de señores de corbata y señoras bien maquilladas. Esos maquillajes y esas corbatas nos separan de su política. Quiero estar en casa, bajo un árbol de aguacate, tomar tereré, hablar con mi abuela, compartir memes con mis primas. Quiero ser, quiero parecer. Muy bien. Muchas gracias. Hacen uso de la palabra los compañeros de la Izquierda Diario. Salud, compañeras y compañeros. Desde la Izquierda Diario saludamos este importante acto de trabajadores, mujeres, juventud y toda la militancia social y política aquí nucleada. En este momento en el mundo se procesa ya un año de pandemia que no ha hecho más que agravar la condición de vulnerabilidad, miseria, opresión y explotación de millones de personas a lo largo del planeta. ¿Cómo no vamos a estar hoy acá
Es una obligación manifestarnos contra este sistema económico y social que nada progresivo tiene para darle a la humanidad. Millones de trabajadores son obligados a seguir trabajando en pos de mantener la ganancia de un puñado de capitalistas. Otros son arrojados al desempleo y al hambre. En América Latina, organismos internacionales que nada tienen que ver con el socialismo pronostican más de 20 millones de nuevos pobres a causa de esta pandemia. Muchas de estas personas son mujeres que sufren la recarga de los cuidados en el hogar y de la doble opresión capitalista y patriarcal. Esta situación mundial ha puesto de manifiesto no solamente las desigualdades de clase y las relaciones de producción que la sustentan, sino las desigualdades entre los países que producen y acaparan vacunas y los países pobres históricamente saqueados por el imperialismo. Se ha puesto de manifiesto una vez más la contradicción entre el carácter social de la producción capitalista y su apropiación por parte de unos pocos. Debemos luchar por la inmediata liberación de las patentes de las vacunas y acabar con los negociados de los grandes laboratorios. En nuestro país, miles de trabajadores todavía hacen uso de las ollas populares, mientras otros ya fueron despedidos o han sufrido rebajas salariales, con una dirección mayoritaria del PIT-CNT que de manera cómplice hace la vista gorda. Ante esta situación, el gobierno oligárquico y liberal intenta responsabilizar a las propias personas por el aumento de los contagios y las muertes, mientras desarrolla su demagógica apelación a la libertad responsable, mantiene una política económica y sanitaria al servicio de los de su clase. Lo decimos claramente, bajo el capitalismo la libertad responsable no existe. Nuestra vida vale más que las ganancias del capital. Al igual que como ocurriera hace casi seis décadas, la crisis y el fracaso del proyecto progresista ha abierto las puertas a una coalición empresarial, terrateniente y militar en un contexto de mayor ajuste y aumento de la represión estatal. Por eso decimos no a la antipopular, privatista y represiva LUC, no a toda la LUC. Compañeras y compañeros, como si fueran pocas las penurias que está pasando el pueblo, la coalición multicolor con el beneplácito de la oposición parlamentaria se prepara para venir a arrebatar la seguridad social a nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, no a la reforma de la seguridad social. El espacio de pelea contra la LUC, contra toda la LUC, ha sido una importante conquista. Ahora, y en el sentido de lo que ya han planteado otros compañeros, está en nuestras manos poner en pie una oposición unitaria, social y política al gobierno oligárquico, que lo enfrente en las calles y que se proponga como alternativa a la oposición responsable planteada desde el Parlamento por el Frente Amplio. Porque no somos la izquierda de cuanto peor mejor. Esa es la izquierda que hoy aparece expectante ante los ataques del gobierno, dejándolos pasar y buscando rearmar su proyecto político para volver al gobierno en el 2024. Nosotros creemos que al gobierno hay que enfrentarlo ahora, con organización y un programa de independencia política. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora mundial! ¡Abajo la LUC, la violencia policial y toda forma de autoritarismo! Por una salida obrera, socialista y anticapitalista a esta crisis. Que la crisis la paguen los capitalistas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, para cerrar las oratorias, llamamos a hacer uso de la palabra a militantes clasistas. Salud, compañeras y compañeros. Todos los días para las personas libres son días de rebelión, pero este día en particular es un día para repensar un nuevo mundo. Cada 1 de mayo ese mundo revive, lo potenciamos, lo volvemos a soñar. Alguien dijo que llevamos en el corazón un mundo nuevo sin cadenas, pero para que ese mundo pueda existir debemos abolir el capital, debemos erradicar que la vida sea una mercancía, debemos vivir sin hambre, sin seres sometidos, debemos vivir, no sobrevivir. Es posible romper las cadenas que nos atan a jornadas de trabajo donde nada cambia.
donde llevar el pan a la casa, donde llevar el dinero para sustentar el mes, o el día, o un instante, sea una cadena que destruye los vínculos solidarios. Trabajos que nos consumen la vida sin salidas. El Estado y las patronales se especializan en hacernos creer que la felicidad está atada al consumo, está atada a poseer cosas y nunca está vinculada a la libertad. Y la libertad para nosotras como clase es imprescindible, tan imprescindible como la protesta, porque es imprescindible, necesario y posible deshacernos de las cadenas que nos subyugan, que nos veamos todas las personas como iguales para luchar contra todas las opresiones, que superemos el corporativismo egoísta y mezquino en el cual nos han domesticado, predicando eso de salvarnos solos. Debemos revertir el discurso y la práctica que apuestan a la conciliación, y en este día y en todos los días impulsar la lucha entre clases, que nos pensemos como un todo. Los sueños no necesitan libres de ataduras a los caminos atrillados que sostienen el poder de multinacionales, patrones y gobiernos de turno, sostenidos por burocracia y burócratas acomodados. Cada 1 de mayo nos llama a levantar tribunas contra el capital, contra las mentiras de que es el sistema que nos cuida. La omisión de asistencia global pasa por la omisión de asistencia a millones de seres humanos, a millones de mujeres sometidas a la violencia machista dentro de sus casas y a trabajo de inaceptables pagos y condiciones. Contra la militarización del mundo, contra el latifundio y la venta de tierras, para borrar de todos los territorios de que haya tanta gente sin casa y tantas casas sin gente, porque la tierra es para quien la cuida y la trabaja. Es urgente el no pago de la deuda externa para volcar esa millonada en salarios, salud y enseñanza. Es urgente un sistema estatal único de salud, una enseñanza pública integral, una pelea real para reducir la jornada laboral, para enfrentar la reforma de la seguridad social, para confrontar contra toda la LUC y todas las leyes antiobreras. Cada 1 de mayo nos convoca a luchar contra la existencia inhumana de cárceles y la muerte para jóvenes pobres marginados, contra la presencia cada vez mayor de los aparatos represivos del Estado, por la disolución de las Fuerzas Armadas y todos los aparatos represivos, contra la impunidad y privilegios de torturadores, genocidas y represores, porque no hay ni habrá ni olvido ni perdón. Fuera las misiones asesinas del mundo, por la aparición con vida de Lichita de 15 años, justicia por las niñas asesinadas el 2 de septiembre pasado. ¡Viva la lucha del pueblo paraguayo por la libertad de todas y todos los luchadores de Chile, Paraguay, Grecia, presos vascos y del mundo! Solidaridad con la lucha de todos los pueblos por la emancipación y la libertad, porque no queremos ningún milico en nuestras organizaciones. Fuera los botones de nuestros espacios. Compañeras y compañeros, las nuevas formas de explotación nos desafían a encontrar nuevas maneras de resistir, a repensarnos como clase, a enfrentar el teletrabajo como esa acelerada explotación que nos reduce el vínculo social con nuestros iguales, a combatir la tranza y a los que tranzan, a impulsar desde abajo, desde las bases obreras, desde los barrios populares, desde los colectivos feministas, desde los estudiantes combativos, desde los jubilados que no se resignan, un plan de lucha por una plataforma popular, contra el ajuste autoritario, contra toda la LUC y todas las leyes antiobreras. ¡Viva la solidaridad de las ollas contra la indiferencia y el asistencialismo, por la solidaridad internacional, por una salida obrera y popular a la crisis capitalista! El mundo será de la clase trabajadora. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Arriba las que luchan, abajo los que entregan!
Bien, compañeras, compañeros, me había olvidado mencionar a los vecinos autoconvocados de Nuevo París, que están a mi derecha, que también vinieron a hacer una adhesión al acto. Y bueno, vamos a cerrar este acto leyendo el documento aprobado entre las organizaciones convocantes y después cerraremos con la internacional. Primero de mayo del 86, primero de mayo de 2021. 135 años de lucha por la emancipación de los trabajadores. En momentos en que toda la humanidad sufre una de las mayores crisis sanitarias de su historia con el COVID, como consecuencia de la destrucción del planeta por el sistema de producción capitalista. Mientras avanza la deforestación y contaminación de nuestras selvas, tierras, ríos, mares y montañas, por el afán de lucro del capital en beneficio de las grandes corporaciones multinacionales. Mientras se intenta legitimar a nivel mundial, con la excusa de la pandemia, el control de nuestras vidas por parte de los estados capitalistas, con recortes de derechos y libertades, con el objetivo de impedir la protesta social a sus políticas al servicio del capital y de sus industrias farmacéuticas que comercian con nuestras vidas, donde aprovechan el miedo para intentar someternos a través de leyes y decretos de corte fascista, para imponernos su plan de ajuste contra los pueblos, su rebaja salarial y la quita de todas las conquistas históricas de nuestra clase, fruto de la lucha de generaciones de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo. Dictadura global que si no la enfrentamos se consolidará e intentará impedirnos luchar por nuestras reivindicaciones sociales, económicas y políticas, por el planeta y por nuestras vidas. Vidas que el capitalismo y a los capitalistas jamás le importaron, ya que nos matan con la contaminación de nuestro planeta, nos matan con sus guerras de saqueos y recolonización en África, Asia y América Latina. Nos matan en sus fábricas, obligándonos a mantener sus ganancias a costa de nuestras vidas. Nos matan en las pateras del Mediterráneo. Nos matan, siempre nos matan. Para nuestro pueblo y en defensa de la vida es imprescindible asignar más recursos humanos y materiales a la sanidad pública. Parar ya con los despidos de los trabajadores de la salud. Es necesario aumentar el personal para que otras patologías y operaciones sean atendidas, porque también están muriendo uruguayos por esa omisión. Es necesario que se termine con el negocio de nuestra salud y de nuestra muerte por parte de las empresas privadas de la salud, a las que solo le preocupan sus ganancias. Debemos establecer un sistema universal de salud pública al servicio de la vida y de todos los uruguayos. En medio de esta pandemia, con más de 200.000 trabajadores uruguayos desocupados, continúan aumentando los despidos. A decenas de miles se les termina el seguro de paro y a ello hay que sumar los cientos de miles de uruguayos que sobreviven en la precariedad laboral, alimentaria y habitacional, malviviendo en ranchos de lata y en ocupaciones, a la que este gobierno insensible y sus jueces pretenden desalojar. Mientras aumenta el hambre y las ollas populares, el cierre de pequeños emprendimientos del campo y la ciudad, este gobierno de la clase dominante, autoritario y arrogante, continúa avanzando a través de su inconstitucional ley de urgente consideración con su plan de legitimar su política de ajuste y represión, impuestas en medio de una pandemia, sin debate social ni parlamentario. LUC que no contiene un solo artículo para enfrentar la crisis sanitaria, cuyo único objetivo es consolidar su programa de gobierno antinacional, represivo, privatizador, de ataque a la educación y empresas públicas, y de entrega al capital extranjero de todos nuestros recursos naturales. Este gobierno y sus cómplices, a espaldas del pueblo, en la comisión de expertos creadas por su LUC, pretende aprobar una reforma de la seguridad social para aumentarnos a los trabajadores la edad jubilatoria y pagarnos menos. Pero no se tocan las estafas de las AFAPs ni las cajas militares y policiales, aunque su subsidio sale del bolsillo del pueblo. Se continúa con la exoneración de los aportes patronales a las grandes empresas y se redujo al 7,5% los aportes patronales al BPS, mientras que los trabajadores continuamos aportando el 15% de nuestro salario a la seguridad social. No ha sido casual que toda la coalición de gobierno se niegue a suspender el plazo para la recolección de firmas contra la LUC, actuando como juez y parte, negándonos el derecho constitucional al ejercicio de la democracia directa, a plebiscitar sus leyes, en un atropello más a nuestros derechos democráticos.
Mientras aumentan las ganancias de las grandes empresas, del sector agroexportador y la fuga de capitales, el gobierno de coalición se niega a imponerles un impuesto sanitario a las grandes empresas y continúa financiando con dinero público la entrega del país a UPM. Coherentemente con su clase, una vez más también se niegan a destinar recursos públicos a establecer una renta básica de subsistencia igual al salario mínimo para los sectores más golpeados por la crisis sanitaria y canasta de servicios públicos, luz, agua, teléfono e internet. Al igual que los capitalistas de todo el mundo, a la oligarquía vendepatria, a sus representantes políticos y a su parlamento, no les importan nuestras vidas, no les importa que nos contagiemos hacinados en nuestros trabajos o en el ómnibus. Es necesario acabar con el capitalismo antes de que el capitalismo y sus cómplices terminen con la humanidad y con la vida en el planeta. Por todo lo anterior, organizaciones sociales y colectivos proponemos redoblar la lucha y responderle a la arrogancia y a los oídos sordos del gobierno con movilización y lucha. Por un sistema nacional de salud pública al servicio de la vida. Contra el hambre y la precariedad laboral. Por aumento de salarios y jubilaciones. Por una renta básica garantida para todos los afectados por la crisis social y sanitaria. Contra el aumento de las tarifas públicas y el corte de los servicios de luz, agua, telefonía e internet. Contra la reforma jubilatoria y el aumento de la edad para jubilarnos. Por aumento del presupuesto y en defensa de la educación pública. En defensa de las empresas públicas y contra las privatizaciones. Por presupuesto para la vivienda popular cooperativa y contra todos los desalojos. Por un plan nacional de empleo y la ayuda de los pequeños emprendimientos de la ciudad y el campo. Contra el autoritarismo, el gatillo fácil y el abuso policial. En defensa de nuestros derechos y libertades democráticas y sindicales, por juicio y castigo a los responsables de los crímenes de la dictadura, por el aumento de los impuestos al capital y a las grandes fortunas, por tierra para quien la trabaja y en defensa de nuestros recursos naturales, por el no pago de la deuda externa y aumentar el presupuesto para enfrentar la crisis social, económica y sanitaria, por la eliminación del secreto bancario y la estatización de la banca, por la construcción de un gran frente social contra el capitalismo y por la vida. Salud 1 de mayo, salud trabajadores y trabajadoras del mundo entero. Hola. No, simplemente anunciar, porque nos olvidamos en alguna de las oratorias, estamos preparando para el 22 de mayo un encuentro de agrupaciones sindicales, organizaciones sociales, militantes individuales, con el objetivo de fortalecer el clasismo, tratar de avanzar en su unificación, terminar con las divisiones, con los sectarismos. Y bueno, están todos invitados, ya va a llegar la propaganda para todos los compañeros y las compañeros. Y bueno, simplemente saludar a todas y todos los que hicieron posible un año más este acto alternativo contra la conciliación de clases. Y bueno, a partir de mañana a seguir la pelea en nuestras organizaciones por levantar un sindicalismo diferente para la emancipación definitiva de nuestra clase trabajadora. Así que cerramos ahora con la internacional.